José Ortiz Rivera, escultor, pintor y hablante de la lengua náhuatl que reside en Santana Tlacotenco, delegación de Impalta. Buenos días. Buenos días. Bueno, es la entrevista acerca de su vida, obra y cómo ha influido la historia y beneficiado en su vida. Bueno, empezamos. ¿Cómo era su entorno social cuando era joven, pequeño? Voy a hablar cuando tengo ya clara mi memoria, que es alrededor de los 6 años, 6, 7 años. ¿Cómo era la vida aquí en Santana Tlacotenco? Primero, este tipo de construcción moderna, que le llaman de hormigón, no existía. Todas las casas, el 95% de las casas, estaban techados con una madera que se llama tejamaní, que se obtiene del uyamel. Y las personas, lo voy a hacer de manera simple, sencillo, porque es mucho lo que se puede hablar acerca de ese entorno, de esa época. Estamos hablando de 1900, alrededor de la década de los 60. Toda la gente cocinaba con leña, con carbón, la vida era más de campo, y no había pocos estudiantes. ¿Qué más había? Las casas, todos, yo me acuerdo en una mañana, todas las casas estaban saliendo así como chimeneas de humo, donde las señoras escuchaban el batir y el echar tortillas, y los señores bajando leña y así, y preparando sus animales de carga para la jornada de ese día. Entonces, es lo que yo me acuerdo claramente. Pero hay muchas otras cosas que decir. ¿Trabajaba cuando era niña? Sí. En esa época los padres apuntaban más o creían más que la enseñanza en el campo, todo lo que hay en el campo, desde cómo preparar la tierra hasta cómo obtener el producto de la tierra. Pero también en el bosque, o sea, son dos trabajos diferentes. El bosque es otra actividad, que es cortar leña, hacer carbón vegetal, la recolecta de hongos comestibles, de algunos animales como conejos, ardillas, teporilos, es lo que existía. ¿Y trabajaba para su autoconsumo? No, sí, retomando el trabajo. El trabajo es, el niño se incorporaba inmediatamente con su padre, o sea, inmediato. Cuando ya podía caminar, ya podía resistir el sol, el agua, que estamos hablando de después de los 5 años, 6, ya se unía a su padre, o el padre, como dicen, se pegaba al padre. Y empezaban todas las indicaciones, todo, desde cómo conocer desde los animales peligrosos, las plantas ponzoñosas, todo te iban indicando, pero se iniciaba cómo vas a treparte el animal para que no te tire. O sea, me refiero, cuando yo hablo de animal, me estoy refiriendo a los animales de carga que son como burros, caballos y mulas, ¿no? Entonces, a temprana edad nos enseñaron, y era muy rigurosa la enseñanza, ¿no? Si te equivocabas, a veces llegaba uno hasta el golpe y los gritos, y tenías que aprender porque tenías que aprender. ¿Y el trabajo que hacía en el campo era para comercial o autoconsumo de la comida? En esa época no se comercializaba, todo era más para el autoconsumo. Sí había la comercialización, pero nada más era del maíz, concretamente más del maíz y de la cultura de la mazorca, que es la hoja. Esto para los que cultivaban mucho. También que había que aclarar que el cultivo era de manera muy tradicional, muy rudimentario. Era el trabajo más común. Sí, pero casi toda la gente trabajaba lo mismo: cultivar la tierra,
E incluso había gente que se le dice desmontar, es quitar la maleza y árboles para tener más extensión de tierra. Entonces, la parte esta de los cultivos, recuérdame nada más la pregunta, ¿cómo es? Porque para que lo sepa, íbamos cerrando. ¿Cuál era el trabajo más común? Es la siembra del maíz, haba y frijol. Y si se comercializaba solamente si se hacían en grandes cantidades. Entonces se recolectaba la mazorca, es lo que yo me acuerdo, se recolectaba la mazorca en unos que le llaman 5 lotes, donde se almacenaba la mazorca, se esperaba que se secara bien, se desgranaba con peones y ya encostalados venían camiones y se lo llevaban, pero solamente para las personas que trabajaban mucho. La mayoría de la gente era nada más para autoconsumo. ¿Cuáles y cómo eran los medios de transporte? Había un camión, taxis prácticamente no había, le llamaban peceros, eran contados en Santana Tlacotenco. Estábamos hablando otra vez en esa década. Estaban contados los taxistas, los camiones estaban contados, camiones de carga, y solamente había un pasajero, un camión pasajero que daba servicio para la comunidad de Santana Tlacotenco, llegaba a Milpalta se iba a San Lorenzo y así nuevamente se regresaba a Tlacotenco. Y había un camión que salía a las 4 de la mañana, era un solo viaje para ir a la ciudad. Muy bien. ¿Cómo, ya pasando a la siguiente etapa de su vida, que sería la adolescencia, su juventud, cómo era el gobierno cuando ya era joven? Pues realmente yo no puedo hablar de la parte de los gobiernos porque primero estábamos un tanto incomunicados. Las televisiones, la televisión estaban contadas, la radio estaba también contados, no había. Entonces el periódico no llegaba, entonces no teníamos prácticamente información de los gobiernos. Y pues es lo que yo puedo decir. Claro. Pero brindaban apoyos sociales como ahorita. No habían apoyos. Yo que me acuerden, como ahora lo hay, realmente no había. Se supone que había un partido que era el PRI y era el PAN, y que los que estaban afiliados al partido del PRI, pues les tocaba ciertos beneficios, pero era muy poco. O sea, realmente a la comunidad no. Ni al campo, ni apoyo para la cría de animales. No había nada, ni mucho menos maquinaria, no había absolutamente nada, todo era rudimentario. ¿Y cómo era la organización política aquí en Santana? Aquí en Santana, la organización política, pues, que había le decían un subdelegado que atendía los problemas de las personas. Lo que sí tengo que enfatizar que había más comunicación. O sea, había más comunicación, si había un problema, el representante o la autoridad iba y platicaba con los afectados y hacía una mediación. Y a veces se pagaba, prácticamente todo se arreglaba aquí, salvo en casos muy difíciles, entonces se tenía que recurrir a otras instancias, pero la mayor parte de cómo funcionaba era a través del diálogo. ¿Y cuál era el nivel académico que tenía la gente? No, pues no había prácticamente mucho nivel académico. Aquí sí había que hacer un señalamiento. Cuando Santana no tenía nivel académico, que ahora se conoce del español, los abuelos le decían Castilla o el castellano. Cuando Tlacotenco, me tocó vivir ya nada más una etapa. Cuando Tlacotenco se hablaba más la lengua náhuatl, se tenía una gran sabiduría dentro de esa lengua. O sea, las mamás, las señoras, las abuelas conocían de la herbolaria, conocían bien de la medicina, del temazcal, atendían bien a las mujeres que tenían sus bebés o a las mujeres que iban a tener las parturientas, ¿no?
Entonces, había un gran conocimiento en la arbolaria y se conocían todo, la mayoría de las plantas. Se curaba prácticamente, se puede decir que todo. O sea, Tlacotenco, estamos hablando de Tlacotenco, prácticamente era autosustentable cuando se manejaba bien la lengua y se regían por la lengua, por las costumbres, por el respeto que tiene a la lengua. Pero cuando llega la parte del español, entonces empieza a haber una confusión. Empieza a haber una confusión porque hay personas que se quedaron como a medias y no sabían si tomar en cuenta el pasado, que era la lengua náhuatl, o tomar la modernidad. Entonces hubo confusión. Y cuando empezó la confusión, como la influencia era más fuerte del español, entonces se fue desgastando la lengua y empezó a aparecer el español. Pero cuando estaba en su apogeo la lengua, prácticamente se resolvía todo. ¿Y usted a los cuántos años ingresó a la escuela? Pues yo me voy a la escuela como a la edad de los 7 años, no había mucha información, no había kinder, no había solamente una primaria, un turno, un grupo de casi de cada grado, y una escuela que ahora vive, está ahí la escuela, y empiezo a esa edad, a los 7 años, y así nos seguimos y terminamos la primaria con trabajos porque, repito, era nuevo la parte del español o la parte del castellano. Entonces todavía se hablaba la lengua náhuatl. La lengua náhuatl se escuchaba más incluso para resolver problemas. Se llegó a practicar en la lengua náhuatl para dar ejemplos, para dar consejos, para corregir a las nuevas generaciones, todo era en la lengua náhuatl. Entonces se escuchaba mucho todavía. ¿De qué servicios carecía la comunidad de Santa Ana? Sobre todo de agua potable. El agua potable, muy difícil, se tenía que recoger de las lluvias, o cuando llovía muy fuerte, en los barrancos, había lugares donde se atoraba el agua y se iba a traer el agua. Y había como muchas formas. Otro es ir a un lugar que se llama Luchcalco, que está aquí en el pueblo de Pezompa, o alrededor de Pezompa. Ahí la gente iba a traer el agua. Bueno, de hecho, ese camino de Santa Ana a ese pueblo o a ese lugar prácticamente estaba transitando día y noche, porque unos iban a traer el agua a las 10, 11, casi 12 de la noche, y otros empezaban a ir a traer el agua a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y algunos iban a lavar allá su ropa. Entonces se cuidaba muchísimo. El agua era muy sagrado en ese entonces. ¿Algún momento histórico marcó su vida? Pues fuerte, ¿qué podría ser que me haya marcado? La incorporación al mundo moderno, ¿no? Al mundo del español. De hecho, yo tenía carencias en mi dicción, porque se pensaba más en español y siempre el hijo siempre retoma de los padres, y si los padres no tenían competencia en español, entonces yo carecía yo de un buen español. Entonces, pero aparte de la pronunciación del español, es la construcción del español. Yo construía desde la visión náhuatl. O sea, ¿se pensaba en náhuatl? Sí, y construía yo, pensaba en náhuatl y construía yo en español, pero pensando en náhuatl. ¿Cuáles eran algunas tradiciones que tenía su familia? ¿Otra vez la pregunta? ¿Cuáles eran algunas tradiciones que tenía su familia? La familia no era independiente de toda la comunidad. La tradición que se hace en una familia en Santa Ana, Tlacotenco, era similar a todo el pueblo. Las principales tradiciones es los festejos primero, como que el más importante es la fiesta de la patrona de la comunidad, la señora Santa. Y ahí una tradición es que se tenía que hacer mole y pollo o ajolote, y arroz, una sopa. Esa era como una tradición de fiesta, una tradición de comida, y los invitados, ¿no? Los invitados que
que casi Tlacotenco. Y aquí yo creo que habría también algo que mencionar. En esas fiestas, Tlacotenco tenía relación con otras comunidades y aledañas, pero también tenía invitados de la Ciudad de México. O sea que Tlacotenco sí se relacionaba con otras personas que tenían como otro nivel cultural, otro nivel económico, otro nivel político, social. Entonces creo que ahí Tlacotenco supo relacionarse en ese entonces. ¿Qué otra tradición? La tradición del Día de Muertos, de ir a invitar en septiembre, el 29 de septiembre, y se les va a invitar, se les platica a los muertos, se les hace el aseo, y para que se les espere el día primero, si son niños, y el día 2 para los mayores. Y se va a quemar la cera. Entonces, esta tradición es de todos, ¿no? Y la ofrenda en las casas, ¿no? De manera muy sencilla, ¿no? Con lo que contara cada familia. Pero era estándar. Yo para mí lo veo muy, muy cercano, así como de la mano. ¿Qué ha desaparecido? Ha desaparecido la ayuda mutua. O sea, cuando aquí en Santana Tlacotenco había vamos a decir que había un accidente, la gente sí acudía para apoyar, sobre todo cuando había un incendio de una casa o le llaman la pastura para los animales de carga. Entonces, si había algún incendio, se tocaba la campana y toda la gente acudía para apoyar. Hoy ya no se hace. Hoy ya no, hoy todos preguntan de quién se trata y si es una familia que ha tenido una trayectoria así como con dudas, no hay apoyo. Entonces, una de esas tradiciones se ha acabado. El apoyarnos entre unos y otros, ¿no? Esa parte se acabó. Y también la del festejo del agua. Lo del festejo del agua se acabó. El festejo del agua aquí en Tlacotenco y en todas las comunidades de la delegación se acabó. El último debió haber sido por ahí por los 70s, como por el 75, 78, por ahí se acabó. ¿La iglesia ejercía algún poder? ¿Tenía poder en la localidad? No, prácticamente no. No, era como muy independiente. ¿Y había servicios de salud? Posteriormente ya empezó a haber un edificio donde se atendían las enfermedades básicas, pero ya fue más reciente, que sería a finales de los 70s, 80s. ¿La gente de Santana necesitaba emigrar a la ciudad? Sí, siempre el campo ha sido un trabajo difícil y poco redituable. Siempre se busca mejorar las condiciones de vida y la gente empezó a ir a buscar trabajo en la Ciudad de México. De lo que fuera, obreros principalmente, no habían profesiones, no habían en Santana oficios, y algunas personas ahí por los años 50 se tuvieron que ir a trabajar a Estados Unidos como braceros. Y actualmente mucha gente lo sigue haciendo, pero en esa época fue un poco más marcado. Entonces siempre se ha buscado el trabajar en otros espacios para mejorar la economía y, como lo dije hace un momento, el trabajo en el campo es muy rudo y poco redituable. ¿Cuál era el salario mínimo que se pagaba? No, pues yo alcancé a ver de 5 pesos, ¿no? El salario. Y nosotros vendíamos, hablando de salarios y cómo conseguíamos nuestro dinero, se vendía aquí la leña con cargas con burros o con caballos y valían, ¿qué? 8 o 10 pesos cuando era niño. Ya cuando era yo adolescente, pues se vendían alrededor de 15 pesos. Hoy se venden a 200 pesos, 250. ¿Cuáles eran los niveles académicos que uno tenía que cursar para llegar a tener una profesión? No, pues siempre, pues primero hay que pasar la primaria, ¿no? ¿Pero siguen siendo los mismos? Pues prácticamente, en algunos, hoy ya es más exigencia, es
mayor la exigencia. O sea, yo me acuerdo que los primeros profesores eran saliendo de secundaria y se iban a estudiar a la normal de maestros, y en 3 o 4 años ya eran profesores, ¿no? Hoy ya no es así. O sea, muchos después de la secundaria podían alcanzar hasta ciertas carreras, ¿no? En algunas, en otras tenía uno que hacer forzosamente el bachillerato. Después de la curso secundaria, Sí. después de la secundaria, Después de la secundaria ya no me fui directamente a una escuela de arte. En la escuela de arte tuve que estar como 2 años de oyente, como para tener como un equivalente al bachillerato. Entonces, estar 2 años de oyente y después ya me incorporé como alumno regular en la Academia de San Carlos. en esa etapa de su vida usted tuvo que desplazarse de aquí a la ciudad. Sí, y era diario. Entonces, era tomar el camión a las 5 de la mañana y como no había tanto tráfico, estábamos en un par de horas en la mera ciudad y después de regreso otro tanto, 2 horas, igual no había tanto tráfico y eran todos los días. En esa época se seguía usando la misma vestimenta que cuando usted era pequeño, o ya había cambiado. Pues no, realmente el cambio ha sido, lo que yo observé ha sido poco. Que alcancé a ver gente que vestía de blanco con su camisa de manta, pantalón de manta, guaraches, las señoras de rebozo y de faldas blancas, ¿no? También de manta. Y los que ya se tenía cierto dinero, pues ya era la combinación de manta con lana. Ese era lo que yo vi, pero la indumentaria, la ropa, pues ya era prácticamente la que conocemos ahora, con sus diferentes cambios. Pero había diferencias entre la vestimenta de aquí y a la que usted ya observaba en la ciudad. Sí, la ciudad siempre se va a caracterizar, en esa época se caracterizó porque como que impone moda. Entonces aquí había cierta moda, pero no había cambio, no se sentía el cambio. Entonces llegaba uno a la ciudad y ya veía uno cosas totalmente diferentes. Hoy es diferente, lo que ocurre en cualquier otro país está ocurriendo aquí. Después de estar en la Academia de San Carlos, ¿usted cómo comienza a escalar en punto de llegar a No, primero, yo creo que la base de un estudiante y después cuando termina y se convierte en un profesionista, la base es la constancia y el amor a lo que busca uno en esta vida. Si uno es constante en cualquier rama de la ciencia, de las artes, y con ciertas cualidades, ¿no? Con ciertos perfiles, creo que se alcanzan las metas, pero si se equivoca uno en la elección, entonces es difícil llegar a ser un excelente profesionista. la lengua náhuatl? ¿Usted le empieza a tomar importancia en su vida y le empieza a hablar? ¿Pero para qué? ¿Para conservarla? Son muchos, yo siento que son muchos los porqués. Primero, creo las primeras enseñanzas fueron sobre la lengua náhuatl, creo, eso sin duda. De hecho, puede decir que mi formación de niño es la lengua. Entonces, tengo otra forma de ver el mundo, o sea, me enseñan a ver el mundo de otra manera, ¿no? Que son los respetos, son los valores, por sí, la lengua la tiene por sí sola. Y entonces queda como impregnado, como sellado, y aún dejándolo de hablar, ¿no? Yo escuché mucho náhuatl de niño, con mis padres, con la comunidad. Después dejo porque me voy a la escuela, porque se cree siempre que el español va a ser mejor, y era mentira, porque estábamos dejando un conocimiento ancestral. Pero total, tuvimos que emprender la parte del conocimiento europeo, y entonces todo lo que nos da la academia, pues todo es europeo. Y la lengua, ¿cómo? La lengua,
Cuando yo estoy en diferentes ámbitos, diferentes a Tlacotenco, pues la gente me pregunta, que yo soy de una comunidad, entonces debo saber alguna lengua materna u originaria, y eso me motivó a empezar a retomar la lengua. Entonces la retomo, ¿para qué? Uno es no perder el cordón umbilical con las grandes civilizaciones de México. Podemos mencionar desde los toltecas, que para mí por ahí viene el conocimiento, los teotihuacanos y últimos aquí los mexicas. Primero es no romper esa cadena, no romper ese cordón umbilical. Y entonces, si yo estoy conectado con ese mundo de sabiduría y la tengo, pues por lo tanto, como que me eleva el estar aquí, ¿no? Y el ser como diferente. Y también para poderla transmitir. Y con la visión ya que se tiene, con una serie de conocimientos, experiencias que se va adquiriendo en la vida, entonces ya podemos transmitirlo. Y ya les podemos explicar bien a la gente cuáles son sus esencias de una lengua materna y una lengua ancestral. ¿Cuáles han sido los proyectos más importantes a lo largo de su vida? Los más importantes que se pueden mencionar, primero yo creo es haber acertado y haber terminado de estar en una academia de prestigio. Y lo digo de prestigio en ese entonces porque todos mis profesores fueron artistas. Hoy los profesores, estoy hablando de la misma escuela, ¿no? Hoy los profesores se hacen con más de lectura, más de libros, más académicos, menos artistas. Entonces cualquiera puede ser artista ahora. En mi época tenía que ser artista 100% y poder transmitir los conocimientos. Entonces ese yo creo que fue el primero que recibí. Así como un proyecto en mi vida y que me hizo un eco y un efecto fuerte. Después nos incorporamos, soy profesor, tengo experiencia como en magisterio durante 32 años, pero en ese lapso no dejo el arte, y uno de ellos es el encuentro de escultores a nivel internacional que se llevó a cabo en Oaxaca por los años 90. Y el otro es la realización del Giordano Bruno, que está allá en la colonia Roma. Es una escultura de un filósofo que mide 2 metros 50, 3 metros, no lo acuerdo exactamente bien, y que es una escultura pública. El otro importante es que puedo dictar conferencias. El otro era haber estado en la Radio Internacional de Canadá, ¿no? Dando un mensaje quizá para el mundo de que vive la lengua, existe la lengua, existimos, que eso es algo maravilloso para mí. Y lo otro es la pintura. La pintura es, yo creo, lo último, es como un proyecto que estaba muerto, que lo tuve que retomar porque ya estaba acumulado el conocimiento, ya estaba acumulado la experiencia. Solamente es tomar los materiales y presentarlos. La obra gusta, tiene un sustento prehispánico, es apreciado, es respetado, y estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Y encontré un camino como infinito para poder seguir expresando a través de la pintura o a través de la escultura lo que tengo que decirle a la comunidad o al pueblo o al mundo. Entonces, en sus pinturas está plasmado arte prehispánico o también. Es una combinación, es la lengua, es la experiencia, es un códice, es un fragmento de códice del mundo prehispánico y expresado a la época que estamos viviendo, con los materiales modernos y con lo que yo soy como persona, como ser humano, qué es lo que estoy dando a dar a conocer o qué quiero dar a conocer. Okay. Nos
¿Nos pueden mostrar algunas de sus pinturas? Pues sí. Pues una o dos, o las que quieran. Ayer se acaban de llevar una pintura que estaba aquí y que era así como un favorito mío, pero bueno, ya se fue. Mis pinturas se trabajan con, voy a hablar ligeramente de la técnica. Yo trabajo con arenas que son de la zona, es una arena negra. Lo utilizo para darle la textura y a veces le pongo color a la arena y a veces la dejo tal cual y posteriormente le meto color. El principio de mis pinturas es con acrílicos, o sea, colores de agua, y después les voy dando el acabado con óleo. Este es un poco sobre el agua, ¿no? Las formas serpentinas. Las formas serpentinas es el agua. La parte esta del círculo concéntrico, o más bien la espiral. La espiral estoy dando aquí, ya estamos explicando un poco más el contenido del cuadro. Entonces aquí es el maíz, que el maíz, la historia nos dice que son 8.000 o 10.000 o 15.000 años. Y cuando aparece el maíz es como el tamaño del arroz. Entonces aquí estamos mostrando qué es lo que le ha sucedido a través del tiempo, y que la espiral también nos dice que es génesis, es el principio de la vida. Y para nosotros, prácticamente todo el continente americano, aquí está el principio de nuestra vida. De manera así muy escueta, porque para otras personas pueden ver algo más de lo que yo no pude ver, pero que está plasmado ahí. Claro, cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Sí, y su punto de vista va a ser de acuerdo a su espacio, su medio, su cultura, lo que tiene de historia, sus experiencias, su preparación. Entonces es lo que va a ver, ¿no? Su sensibilidad también. Bueno, pues muchísimas gracias.